Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro virtual de la Unidad Curricular de Lenguaje y Comunicación de programa de iniciación universitaria de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Sede Aragua. Por aquí les habla su profesor César Augusto Díaz, donde ya compartimos nuestro primer encuentro presencial en el aula de clase, donde hablamos mucho acerca de lo que es la universidad, qué es el programa de iniciación universitaria, eh, cuáles son, en este caso específico, el núcleo generador, que es el lenguaje de comunicación. Y hay que tener en cuenta que la comunicación no es algo que pueda sonar aburrido, al contrario, es muy interesante, es muy atractivo, hay mucha lectura, mucha escritura que hacer, pero hay que entender qué es la comunicación. Y la comunicación, y muchas personas lo ven como el arte de la comunicación, y es que la comunicación, y esto es entrando en materia, es un proceso dinámico que nos permite interactuar, intercambiar información, ideas y sentimientos, y realmente interactuar para que, esto es importante colocar énfasis en esto, que para que este acto, o sea, la comunicación, sea efectivo, deben interactuar varios elementos clave que forman un sistema. Y esto lo explica Antonio Pascual, destacado comunicador o investigador de lo que es la comunicación, ya fallecido en el 2020, si mal no recuerdo, vivió muchos años en España y es fue una de las voces más autorizadas, un connote investigador en lo que es la comunicación social como tal. Y Pascual, en esta obra del año 1990, extraigo lo siguiente, y abro comillas y hago una referencia sobre lo que planteó Pascual, y es que la comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia, un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre o del ser humano. Esto lo dijo en 1990 en la página 51 y 52 de su texto como tal, y es esa relación humana que existe en la comunicación. El ser humano se comunica de forma natural desde el momento que llega a este mundo. Su llanto es una manera de expresarse, de comunicarse de donde el bebé, el niño, expresa que tiene frío, que tiene miedo, que tiene hambre, que quiere un cobijo, o podemos hablar también de la cultura sumeria, hace más de la antigua Mesopotamia, lo que es la actual zona de Irán e Irak. En la cultura sumeria se dice que fueron o está escrito, está comprobado que fueron la primera raza, la primera sociedad que comenzó a escribir en tablillas de arcilla, signos geográficos como tal, que eso tenía un significado, según el lenguaje que ellos tenían. Entonces se tiene la necesidad de comunicarse para sus necesidades diarias, comer, cazar, dormir, trabajar en conjunto para levantar una aldea. Y hoy, obviamente, a pesar de que la comunicación ha evolucionado, hoy por hoy tenemos este encuentro virtual, pero que ya tuvimos uno presencial, y a través de las plataformas tecnológicas, de las plataformas digitales, podemos alimentar y enriquecer mucho más ese proceso. Sin embargo, en el proceso de comunicación hay diferentes nuevos críticos que vamos a explicar brevemente en esta presentación, que está a disposición para todos ustedes en nuestro canal de WhatsApp, y esta presentación va a estar obviamente en nuestro canal de YouTube, donde pueden comentar, compartir y obviamente seguir y bueno, darle like a la campanita para próximos encuentros académicos. Componentes esenciales en la comunicación. Hay 6 referentes y explico cada uno de ellos. Esto lo vemos desde primaria, pero en una universidad esto no cambia, pero si estamos en un nivel de estudiar comunicación social, es imprescindible tenerlo en cuenta. En primer lugar, el emisor es quien inicia el proceso, se encarga de codificar el mensaje, transformar ideas en signos y transmitirlos. El receptor es obviamente quien recibe el mensaje y lo decodifica para interpretar su significado, o sea, entiende el mensaje que le llegó. ¿Ok? El mensaje es el contenido propiamente dicho. Este mensaje que estoy enviando en este momento, la información, opinión o datos que se desea transmitir, y usted lo decodifica, son los receptores, emisor, el canal, que es lo que estamos utilizando, no solamente el teléfono, no es tampoco la bolita, es la plataforma como tal, todos estos elementos
que es el medio físico por el cual viaja el mensaje, el aire en una charla cara a cara, con cable de fibra óptica, el papel de una carta o la pantalla de un móvil. ¿Qué mejor ejemplo que ese? El código es el sistema de signos y reglas que el emisor y el receptor deben compartir para entenderse, un idioma como el español, el lenguaje de señas o el código Morse. Estamos hablando de idioma español, pero estamos hablando de un tema específico que nos ayuda a entendernos y a tener ese hilo conductor, a tener esa retroalimentación, ese feedback dentro de nosotros. Si estamos hablando de matemáticas, estoy hablando fuera de contexto. Estoy hablando de la casa de la profesora María Requena, por ejemplo. No, estamos hablando de lenguaje de comunicación, del arte de la comunicación, todos los elementos de la comunicación. Entonces estamos encausados en un mismo código. Y el contexto o referente es el entorno o situación en el que se produce la comunicación, el lugar, el momento y las circunstancias sociales o culturales. Estamos en una época de redes sociales, de comunicación a distancia, pero que nos acerca no solamente por este medio, sino que estamos en clase y compartimos, interactuamos, enriquecemos lo que estamos compartiendo aquí el día de hoy, formulamos preguntas, hacemos cualquier cantidad de acciones para enriquecer y entrar en contexto de lo que estamos llevando a cabo en esta clase el día de hoy. Muy bien, elementos que influyen en el éxito de este proceso. Existen otros factores que determinan si la comunicación se logra con éxito. La retroalimentación, que es el feedback, significa en español retroalimentación, que es la respuesta del receptor que le indica al emisor, no quiero mover mucho la mesa, que le indica al emisor que el mensaje fue recibido y comprendido. Esto convierte a la comunicación en un proceso bidireccional. A pesar de que estamos en esta modalidad virtual, yo sé que voy a tener que recibir la interacción tanto por YouTube o por mensaje o en WhatsApp o en un salón de clase, y es importante que se llegue este mensaje como tal. Para esto me estoy pidiendo unas láminas que ustedes ya tienen, cada uno de ustedes en su poder, y interactuamos con esta clase para hacerlo lo más llevadera posible. El ruido, en cualquier interferencia que distorsione, eso es cualquier influencia que distorsione, influencia no, interferencia que distorsione el mensaje. No solo es sonido ambiental, puede ser una mala conexión a internet, falta de ortografía, una mancha de café, un texto, incluso una barrera cultural. Por ejemplo, si vamos a un supermercado donde está un chino o un extranjero, no vamos a entender lo que nos dice. Así como, por ejemplo, vemos una película doblada en español de España y hay palabras que dobladas no la entendemos, o sea, porque son propias de ese país. O sea, no puede entender lo que decimos nosotros, lo que cuando vemos alguna producción dramática colombiano o argentino, usan palabras muy propias de ellos, y eso quizás puede ser un poquito de barrera de ruido para entender completamente la frase. Entonces, la ortografía es muy importante tener esto en cuenta, debido a que la o mala ortografía entorpece el significado. Una coma puede hacer la diferencia, una palabra mal escrita, el uso no adecuado o el uso o el no uso de los acentos, el sobreuso de las comas, pero signo de puntuación que no se utilizan donde debe ser, eso va a trastocar el mensaje. Una falsidad quizá era lo de esto, espero que no, se cae la conexión, se me da dificultad, tengo que volver a repetir la clase y es lo que no se quiere. Por eso quiero hacer esta clase dinámica, porque vivimos en Venezuela y no sabemos cuándo se va a ir la luz. Entonces, estos son dos elementos importantes que influyen en el proceso de que la comunicación sea exitosa: la retroalimentación y el ruido como tal. La comunicación humana. La comunicación humana es el proceso consciente e interpretativo a través del cual dos o más personas intercambian información, ideas, estados de ánimo, experiencias. A diferencia de la comunicación en otras especies, la humana destaca por su complejidad simbólica y su capacidad para referirse a realidades abstractas pasadas o futuras. El ser humano es comunicado, como ya les dije, por excelencia, por naturaleza, y busca la capacidad de interactuar, de comprender el mundo que lo rodea a través de una conversación. Hay personas que no son muy cerrados y es algo natural de ellos, pero que son muy expresivas, y otras personas que les encanta hablar, pero hay veces que el ser humano no le gusta hablar. Entonces es mejor refugiarse en la lectura como tal. Mi consejo, mi apreciación. La capacidad simbólica, lo que nos hace único es el uso de símbolos. No solo reaccionamos a estímulos inmediatos como grito de alerta, sino que hemos creado sistemas complejos como el lenguaje oral y escrito
donde un sonido o una grafía representa un concepto arbitrario. Por ejemplo, si un estudiante me llega tarde y le digo, hago esto, o hago, ¿en serio? ¿Estás viendo la hora? Una advertencia. O como hablamos en WhatsApp y con los emojis, colocamos un corazoncito, una manito, esto, o así, o una carita, son emojis como tal, y damos a entender que llegó el mensaje, que le gustó, no le gustó, que lo entendió o no lo entendió. Ya esa simbología nos alerta, no nos condiciona, nos pone en aviso de que la persona le llegó el mensaje como tal. Porque hay personas que cuando tú le mandas un WhatsApp, por ejemplo, una nota de voz y te dejen visto, que eres sin conformidad, o sea, no has recibido la respuesta. Esa retroalimentación. Y eso es lo que debemos evitar en todo momento. Como comunicadores sociales debemos garantizar que llegue el mensaje, pero que también se nos escuche como tal, escuchar a las personas, escribir bien, leer bien, y eso forma parte de la comunicación. No es solamente hablar por hablar, mandar un mensaje como tal, eso puede ser cualquiera, pero hablar bien, de escribir un mensaje correctamente, redactar un texto de manera sin error ortográfico, eso es ser comunicador social. E independientemente de la profesión, es tener en cuenta los lineamientos de la comunicación oral y escrita. Ya para ir cerrando, dimensionar la comunicación humana. Para entenderla bien, hay que verla, lo que es la dimensión de la comunicación humana, hay que verla de dos planos que ocurren al mismo tiempo. Presten atención con esto. La comunicación verbal y la comunicación no verbal, lo mencioné hace ratito como ejemplo. La verbal, lo que decimos comparar, sea hablado o escrito, es de contenido lógico y estructural. No estamos hablando cosas por hablar. Yo no estoy dando esta clase aquí hablando como un loco, no, para nada. Es algo estructurado con un guión que tengo en la mente, que de un principio a fin es llegar el mensaje como tal, que el mensaje quede en usted, no se disperse por algún tipo de ruido. La comunicación no verbal es todo lo que acompaña a la palabra, incluye la kinésica, que es gestos, postura, la proxémica, uso del espacio personal y el paralenguaje, tono de voz, ritmo y pausa. Se dice que más del 70% de la comunicación es no verbal. Por ejemplo, en la gráfica tenemos gestos como tal, lo que es la kinésica de posturas como que demuestra algún tipo de comunicación, algún sentimiento. Entonces, por ejemplo, si vemos a nuestros padres molestos, ¿qué crees que va a pasar? Si hicimos algo malo, que no va a felicitar, que no haga un premio, ¿no? Bien, un regaño. Si a usted le falta a un profesor que no entregó la evaluación, ¿qué cree que va a pasar? Si usted hicieron algo bueno dentro del aula de clase, hicieron una buena investigación en lenguaje de comunicación, ¿qué cree que va a pasar con el profesor? ¿Lo va a regañar? No. Debe de felicitarlo, debe interactuar con usted, debe eh, mostrar ese apoyo a través de una comunicación, a través de esos gestos como tal, para probar de que donde él demuestra que lo que ustedes hicieron está bien. Entonces, la comunicación no es una mezcla, sino conlleva diferentes elementos, diversos elementos que hay que tenerlos en cuenta y que no sea una comunicación lineal o abstracta, una comunicación sin sentido que nos puede llevar a caminos sin salida como tal. Y eso hay que evitarlo. ¿Okay? Funciones principales de la comunicación humana. Según la intención del emisor, la comunicación humana cumple diversos roles: informativa, persuasiva, emotiva y social. Fíjense algo. Y esto lo van a atar con un tema que hemos hablado del análisis de la lectura. ¿Okay? Según la intención del emisor, la comunicación humana cumple diversos roles. Informativa, transmitir datos útiles, lo que leemos en las noticias como tal. Leemos y vemos las noticias. Bien sea en medio de comunicación, radio, prensa, televisión o redes sociales. Persuasiva, intenta modificar la conducta o el pensamiento del otro. Emotiva, expresar sentimientos y generar empatía. Social, establecer y mantener vínculos con los demás en la base de la cultura y la sociedad. Y axiomas fundamentales. Piensa que me llama mucho la atención la última, que la penúltima, que es social, porque es en base a la cultura de la sociedad. Comúnmente conversamos en el transporte público, en el taxi, en el mototaxi, en el metro, un avión, un barco, donde sea, porque estamos en sociedad y buscamos tener un punto de comunión, un punto de unión comunicacionalmente a través de una conversación. Y eso sucede.
Yo recuerdo una vez que estaba en la avenida Branger, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, dando el transporte hacia mi lugar de destino, Mariara, y un día antes Magallanes había quedado campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y pasó la caravana por toda la avenida donde yo estaba y bueno, yo grabé, está en mis redes sociales, pueden ubicar los videos en Instagram y TikTok y en Facebook. Y entonces la gente venía en el autobús pasando, mira, pásame ese video, pásame esa foto, vamos a comentar, o sea, todo el mundo interactuando ahí, porque eso fue el momento, o sea, un punto de un hecho que pasó, donde estuvimos privilegiados de estar ahí en ese momento compartiendo, y interactuamos de manera espontánea, o sea, eh, fue algo natural, obviamente, espontáneo, fue emotivo, fue informativo, persuasivo, quizás, pero conllevó todo eso, ese hecho informativo, ese hecho comunicacionalmente hablando interesante. Entonces, desde la psicología de la comunicación, como plantea la Escuela de Palo Alto, unos filósofos que hablan mucho de la teoría de la comunicación, establecen principios interesantes. Uno, es imposible no comunicar. Incluso el silencio de indiferencia envía un mensaje, tengo un mismo que sordo y habla en su idioma como tal. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación. No es solo qué se dice, sino cómo se dice, sino cómo se dice según quien sea el interlocutor. Es decir, hay dos posturas, no es solo qué se dice. ¿Qué se dice? Es algo más allá que eso, sino cómo se dice según la visión, la postura del interlocutor como tal. ¿Okay? Entonces aquí no diría mucho más la semántica, la comunicación, pero para que ustedes tengan un conocimiento de lo amplio, lo rico, lo complicado que puede ser la comunicación como tal, como estudiándola como ciencia, ¿no? En resumen, la comunicación humana no es solo transmitir datos, sino construir significados compartidos. Sin ella no existiría la organización social, la ciencia ni el arte. O sea, imagínense un mundo sin comunicación, imagínense un minuto que no hablemos, todo el mundo. Si se demostró cuando en la época del coronavirus o la COVID-19, cuando el mundo se detuvo, cómo algunos animales de la fauna silvestre estaban caminando por las calles de París, creo que fue en París, y era algo hecho inaudito o insólito que eso se viera en plena social como tal. Entonces, imagínense que eso fue un hecho casi repetido. ¿Qué pasaría si nosotros no hablamos un minuto? Si se cuando cae el internet no sabemos qué hacer, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae alguna de las empresas de metaverso, se cae, o sea, no sabemos qué hacer cuando se cae la plataforma de Venezuela para hacer los pagos móviles, como pasó hace como 2 meses, y yo no puede pagar el pasaje. Menos que tenía 100 boletos, señor, y tenía que ir al banco a sacar plata porque no puede hacer pago móvil. Imagínense cómo la persona se vuelve en esto que es objeto de estudio de la hiperconectividad, cómo hemos sido tan dependientes para este tipo de aparatos para comunicarnos como tal. La función del lenguaje, propuesta principalmente por el lingüista Roman Jacobson, estas funciones, un teórico como tal, estas funciones se activan dependiendo de qué elemento de la comunicación queremos resaltar. Tenemos varias que son referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. La referencial, cada una tiene una función objetiva, un elemento enfatizado y un ejemplo. Referencial, entre paréntesis informativa, transmitir datos, hechos o realidades de forma objetiva. El elemento enfatizado es el contexto. Ejemplo, la clase comienza a las 2 de la tarde. ¿Okay? Por ejemplo, la emotiva, que es expresiva, manifestar sentimientos, deseos, estados de ánimo al emisor. El elemento enfatizado es el emisor. Qué alegría ver Peneo, qué alegría verlo a ustedes o compartir con ustedes a través de esta plataforma. ¿Ok? Apelativa, que es conativa, influir en el receptor para que actúe en una forma determinada el receptor. El elemento que se enfatiza aquí es el receptor. Por favor, cierra la puerta antes de salir. Por favor, dale like, comenta y comparte este contenido. Se los digo yo a ustedes como ejemplo, y si ustedes quieren colaborar con este humilde canal de YouTube, también pueden hacerlo. La fática de contacto, iniciar, interrumpir, prolongar o finalizar la conversación. El elemento enfatizado es el canal. ¿Me escuchas bien? Diga hola, hey, mira, ¿cómo estás tú? Aló, me escuchan, o sea, no llega el mensaje.
Metalingüística, usar el lenguaje para hablar del propio lenguaje, aclarar dudas, entre paréntesis, el código. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra epistemología? Hacemos énfasis en esta palabra para investigarla, pero de esto trata lo que es la metalingüística. La poética es estética como tal, es embellecer el mensaje para crear un efecto estético o literario. Y el elemento enfatizado es el mensaje. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi andar. Hace énfasis en el mensaje. Entonces, tanto esta lámina como la anterior que yo coloqué por aquí, eh, aquí estoy, la 7 y la 8, es como evaluación, la primera evaluación que vamos a tener en el día para el 13 de mayo, van a llegar en el aula de clase, y vamos a discutir allá, lo que tiene que ver con lo que es la lectura de un poema, de un libro, eh, que a ustedes les guste, analizarlo como tal y que sacan ustedes, reciben, ven, observan, detallan, analizan de ese texto que ustedes seleccionaron, el que ustedes quieran, si es informativa, si es persuasiva, si es emotiva, si es social, pero me gusta más analizar esta parte que está aquí en la última hoja, si es referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística o poética. Ese texto, ¿con cuál de una de estas se desarrolla como tal? Se, se relaciona, mejor dicho. Y eso lo vamos a llevar en clase, ustedes lo explican en el aula de clase, lo pueden llevar a su cuaderno, su análisis, lo corregimos, pero antes de todo eso compartimos, interactuamos en el salón de clase su lectura y que ustedes como lectores pueden, significa por ustedes realizar ese ejercicio, independientemente de lo que ustedes escogieron. Una noticia, un periódico, una crónica, un cuento, me hablaron del Principito, me hablaron de la Biblia, me hablaron de diversas lecturas. Interesante. Si dos personas, por ejemplo, hablan del Principito, bueno, lo que va a pensar uno es distinto a lo que va a pensar el otro. Ninguno va a pensar igual. Puede coincidir, sí, pero lo que quede dentro de ustedes es algo personal, es una esencia de ustedes y es lo que yo creo que ustedes muestren, expliquen y que sea sumamente interactivo y agradable esa experiencia. Ya saben, una lectura se pueden basar en algunos de estos tres elementos que están aquí: poética, metalingüística, fática, operativa, emotiva, referencial. Con cuál de estos elementos está relacionado a usted realizó y hacer su análisis como tal, explicar por qué lo hizo. Gracias por estar en esta clase, espero que haya sido de su agrado. Ya saben, dense una pasadita por mi canal en YouTube, dale like, comenta y comparte, será de mi gran ayuda a crecer en este humilde, sencillo, pues muy emotivo y muy dinámico canal en YouTube. Soy César Augusto Díaz y nos vemos en otra ocasión, si así Dios lo permite. Se les quiere.